Como ustedes ven, hemos querido titular el mensaje de esta noche, Poder en la mansedumbre. Y vamos a estar reflexionando un solo versículo, el verso 5 del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Así nos dice hoy la santa palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera contemporánea. Mateo 5, verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Como bien decía nuestra hermana en la introducción de esta reunión, es una de las bienaventuranzas, de ese discurso, ese sermón extraordinario que Jesús predicó, en el que nos declara dichosos, afortunados, bienaventurados, por una serie de características que se supone que los que hemos aceptado su palabra, hemos aceptado su evangelio, hemos creído en él, le hemos entregado nuestra vida, hemos confesado su nombre, debemos tener. Y me llamó tanto la atención desde el fin de semana que me puso el Señor delante de este versículo, preparando un mensaje que compartimos mi esposa y yo el sábado pasado en una iglesia hermana con un grupo de parejas, de matrimonios jóvenes. Este pasaje me quedó rumiando en el espíritu y he querido compartirlo esta noche porque es una de las características que se supone tendrá conforme al esquema de Jesús los que heredarán la tierra. ¿Quiénes van a heredar la tierra? Pues los escogidos, los salvados por Cristo. Aquellos que en este mundo corrupto procuraron buscar en él y llenar todo lo que le hacía falta, todas sus necesidades, le entregaron su vida, le confesaron como Señor, creyeron en él, se dejaron perdonar. Ese grupo de gente es el que va a heredar esa tierra nueva y ese cielo nuevo que Dios le mostró a Juan y que él nos cuenta en el Apocalipsis. Pero este texto, aparte de girar en torno a las bienaventuranzas, nos da una característica que tú y yo debemos ver si la tenemos, y si no la tenemos, entonces debemos buscar la manera de que la tengamos. Y es la mansedumbre. Bienaventurados los mansos. Y la mansedumbre, el ser considerado una persona mansa, muchas veces se piensa que es lo mismo que debilidad, que un manso es una persona sin energía, floja, perezosa, tonta, débil, pobre, limitada, incluso que a veces resulta hasta cobarde. Se piensa que los mansos son cobardes, son débiles de carácter, que le falta determinación, energía. No. En realidad es todo lo contrario. De hecho, cuando nosotros pensamos en las características de los pilares de la historia de la salvación de la iglesia primitiva, eran todo menos débiles, cobardes. Pensemos en ello. Incluso cuando Pablo le escribió la segunda carta a Timoteo, en el primer capítulo, versículo 7, Pablo le dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí queda muy claro que si Cristo nos manda a ser mansos, no significa que eso nos hará cobardes, nos hará intimidar, ser amedrentados. O sea, no vamos a perder el valor, el arrojo, el ser aguerrido. Y si nosotros miramos el propio ejemplo de Jesús, quiero citarte solo algunas de las situaciones que Jesús vivió mientras estuvo como hombre en este mundo. Jesús llega a Jerusalén, al templo de Jerusalén,
y lo encuentra corrompido, contaminado, lleno de mercaderes, de negociantes que estaban haciendo un negocio con la fe. ¿Y qué hizo él? ¿Salió corriendo y le dejó el templo? No. Encontró un lazo y se lo encontró fino. Y se tomó el tiempo de tejerlo para hacer uno más grueso y los echó a todos. ¿Usted se imagina el valor que se necesita para voltear mesas, romper los corrales de las ovejas, de las palomas? Todas las aves la hizo volar y los echó a todos. Nadie hizo eso. ¿Qué dice eso? Que ese que dijo, aprendan de mí que soy manso, tuvo el valor de desbaratar el gran negocio que tenían ahí alrededor del templo. Jesús pasó en el desierto, escuche bien, en el desierto, 40 días de ayuno, solo 40 días. Y usted y yo no podemos pasar una noche solo en nuestra habitación orando. Y este tipo estaba expuesto a los ladrones, que habían muchísimos, a las fieras salvajes, a los animales venenosos, y encima de eso ayunando y orando 40 días. Entonces la mansedumbre no podemos entenderla como que era un tipo cobarde. Incluso Satanás en persona, incomodándolo esos 40 días. Y si usted se da cuenta, desde que terminó su proceso de oración y ayuno, lo primero que hizo fue el diablo tentarlo. Y con valor defendió su fe con la palabra de Dios. 3 veces le dijo, escrito está. Incluso, como si eso fuera poco, Jesús, sabiendo lo que le esperaba en Jerusalén, incluso el mismo Pedro le dijo, ¿y vas a volver para allá? Jesús en ningún momento se amedrentó. Con valor, después de haber orado con tanto fervor que sudó gotas de sangre, decidió ir a la cruz. No renunció por cobardía a ir a la cruz, a pesar de ser maltratado, negado, ultrajado, golpeado, latigado, clavado, todo eso. Entonces, fíjate cómo ante todos estos sufrimientos emocionales y físicos, Jesús no se quebrantó. Entonces, eso nos demuestra a nosotros que ese concepto de que ser humilde, ser manso, es ser cobarde, tímido, limitado, lo asociamos con la gente que es pobre, que vive en una casa cayéndosele encima. Señores, hay multimillonarios que son más mansos, más humildes, más sencillos que muchísimos. Hay limoneros en la calle que ustedes se meten la mano en los bolsillos y encuentran una moneda de 10 pesos. ¿Para qué tú me das 10 pesos? Me te la tiran encima. Con una arrogancia como que tú estás obligado a darle lo que ellos quieren. Arrogantes, prepotentes. Y entonces la mansedumbre se opone a eso. Entonces, nosotros, tú y yo, deberíamos esta noche, frente a la reflexión de y algunas citas bíblicas que quiero compartir con todos nosotros, reflexionar qué tan mansos somos tú y yo, y si no lo somos, entonces debemos procurar la manera de serlo, porque esos son los que según Mateo 5:5 heredarán la tierra. Entonces, si tú y yo queremos irnos esos 1000 años con el Señor al cielo y después pasar toda la eternidad en esa tierra nueva y ese suelo nuevo y ese cielo, y que mi limitada capacidad mental no alcanza a entender esas calles de cristal. O sea, yo ya dejé de imaginarme eso. Yo lo que quiero es vivir para estar ahí. Y cuando estemos ahí nos maravillaremos con eso. Entonces, si la mansedumbre es una característica que tendrán aquellos que vayan para allá, tú y yo debemos tenerla. Y olvidémonos de que hay que ahora vender todo, dárselo a los pobres y salir a pedir limosna, porque eso es lo que nos hace humildes. Andar roto y sucio y no es nada de eso. No, porque es que los cristianos no pueden ni lavarse los cabellos porque eso es arrogancia, eso
eso no se pueden poner perfume, porque eso es lujuria, no pueden usar joyas, no pueden. Oiga, dejémonos de historia, porque a los fariseos Jesús le dijo, ustedes lavan el vaso por fuera y no lo revisan por dentro. Le dijo Jesús a los fariseos, o sea, tú puedes aparentar muy misericordioso, muy piadoso y alargar las letanías, dice Jesús, para que crean que tú eres un santo, pero eso no te hace santo. O sea, estemos claros que la mansedumbre no tiene que ver nada con eso. Y fíjate que este versículo obviamente forma parte de ese sermón extraordinario de las bienaventuranzas. Comienza bienaventurados, dichosos, afortunados, bendecidos. Es eso lo que Jesús está diciendo. Entonces fíjate que si Dios nos considera bienaventurados por ser mansos, entonces tú y yo deberíamos buscar con esmero ser mansos. Porque de esa manera Cristo nos considera afortunados, dichosos, bendecidos. Deberíamos procurar comprender bien este concepto de la mansedumbre, como bien introducía nuestra hermana, y yo otra vez más veía la mano de Dios, porque con los afanes de hoy, yo no sé qué pasa, que ella los jueves siempre está tareada, ni siquiera comimos juntos. Y entonces coincidimos en las ideas. Si Dios nos considera benditos por ser mansos, entonces tú y yo esta noche debemos salir de aquí seguros, convencidos de que somos mansos. Y si no, procuremos la manera de que el Espíritu nos amanse de aquí en adelante, porque si no, no vamos a ser de los herederos de la tierra. Y el diccionario de la Real Academia conceptualiza este concepto de manso como dóciles, obedientes, disciplinados, dependientes, benignos, apacibles. Y quiero repetir estos conceptos despacio para que vayamos asociando el concepto de mansedumbre que Jesús nos presenta, pero con las características propias nuestras. ¿Somos dóciles? Cuando Dios nos habla, ¿dejamos que nos hable y le obedecemos? ¿Somos obedientes? ¿Actuamos conforme a lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Somos disciplinados? ¿Estudiamos la Biblia con sistematicidad? ¿Oramos con fervor? ¿Tenemos un tiempo y un espacio para dedicárselo a Dios? ¿O somos gallo loco que vivimos como Rambo día a día? Dependientes. Oye los conceptos asociados como sinónimos de mansos. Dependientes, dependemos de Dios, dependemos de su gracia, de su misericordia, de su justicia. Eso es una persona mansa. Benignos, nuestros actos procuran el bien propio y ajeno. Somos predispuestos a la bondad, a hacer obras de bien. No damos cabida a la maldad, a hacer daño a otro. Que mis actos, mis pensamientos, mis palabras perjudiquen a otro, incluso yo buscando mi propio beneficio a expensa del sufrimiento, del dolor ajeno. Apacibles. Son personas que tienen un espíritu tranquilo, que inspira paz, da tranquilidad. Son personas que cuando uno habla con ellos, su sola presencia a uno le calma el espíritu. Yo no sé si ustedes tienen personas relacionadas de esa manera, pero hay gente que hasta escribir mensajes con ellos le da paz a uno. Tú saber que está del otro lado de la línea, aunque tú no lo estés viendo, pero estás en una llamada telefónica, sus palabras te transmiten esa apacibilidad. Aunque tú estés pasando la peor de la tribulación, y solo el hecho de pensar en estos conceptos, parecería que el diccionario de la Real Academia Española lo sacó del perfil del creyente. Porque el creyente debe ser dócil al Espíritu, obediente de la palabra, disciplinado en la obediencia a Jesús, dependiente de Dios, benignos y apacibles. Parecería que el diccionario fue a la Biblia y buscó esas características. Y es curioso, pues si nosotros analizamos eso en nuestra naturaleza carnal,
como somos tú y yo, como hombres y mujeres carnales, en nada somos mansos. Siendo sinceros con nosotros mismos, no somos tan mansos como parecemos aquí en la iglesia, ¿no? Que torcemos la cara y adoramos y alabamos. Tal vez estos sinónimos nos ayuden a comprender la transformación, en qué áreas de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra personalidad, debe actuar el Espíritu Santo para convertirnos en personas mansas. El diccionario dice además que esta palabra se refiere a la calidad, naturaleza, índole o característica esencial de manso, que es tranquilo y sereno, que no se deja, atención, arrebatar por la ira o la cólera, yo me veía en ese espejo, y la docilidad de un espíritu pacífico que no es bravo ni tiene signo de agresividad, referido esencialmente a los animales. O sea que contrario a una persona manso, tú y yo lo que somos dos animales. Oiga eso. Tan sencillo como eso. En buen español es eso. Animales tercos. Y hablando de animales, como lo usa de referencia el diccionario, a mí me gustaría que pensáramos, para ayudarnos a comprender esto de manso, que pensemos en un caballo salvaje. ¿Cómo son los caballos salvajes? ¿Son tercos? ¿Son agresivos? Usted no se le puede ni acercar, lo muerden, lo patean. ¿Son violentos? Usted se le suben y hacen hasta lo imposible para tumbárselo de arriba. ¿Son impetuosos, enérgicos, fuertes, poderosos? Esos son los caballos salvajes. No permiten que nadie ni los controle ni los guíe. Ellos hacen lo que les da la gana. Y se llevan los cercos de alambre, tumban los árboles, acaban con todos los caballos salvajes. Aún ellos terminando heridos, porque terminan heridos con miembros rotos y todo eso, su carácter le puede provocar daños a sí mismo y al que está intentando amansarlo. Amánsenlo ese caballo. Fíjate que un caballo salvaje podrá ser muy enérgico, muy fuerte, muy grande, muy poderoso, pero con la agresividad y el carácter violento que tienen, no son útiles para ningún trabajo. No se puede hacer nada con ese caballo, pues tú no lo puedes ni amarrar, ni ponerle una carga, ni ponerlo a arar, nada se puede hacer con ese animal. No son capaces, o sea, son incapaces de poder canalizar esa fuerza, esa energía en algo productivo y beneficioso. No, es para hacer daño, todo eso. Y frente a esta figura del caballo salvaje, que espero que hayan podido construir una imagen mental de este caballo salvaje, le quiero presentar entonces a tres grandes héroes de la historia de la salvación. El primero de ellos es Juan, el discípulo amado, un caballo salvaje. Lucas 9, los versos del 51 al 56 dice, se acercaba el tiempo en el que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él y ellos se fueron y entraron a una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí, escucha bien, no los recibieron porque se dieron cuenta que su intención era ir a Jerusalén. Ahora escucha a este par de caballos salvajes. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, ¿te acuerdas de Santiago y Juan? Eran hermanos, los hijos de Zebedeo, pescadores, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Oye, qué caballo más salvaje. Pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea. Entonces aquí tú te encuentras a Juan, un gran caballo salvaje, que porque no lo recibieron en una aldea, ya él quiere mandarle 4 bombas atómicas a esa aldea, fuego del cielo, quemarlos, borrarlos de la faz de la tierra.
un caballo salvaje. Pero este Juan al final terminó, cuando usted lee sus cartas, hablando de hijitos míos, se conoce como el discípulo amado, un hombre que terminó solo en una isla desterrado, hablando con Dios y escribiendo el maravilloso libro de las revelaciones, el libro de Apocalipsis. Déjame presentarte otro caballo salvaje, el apóstol Pedro. Juan 18:10 escribe, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. O sea, Jesús está diciendo, yo no vine a quitarle la vida a nadie, pero Pedro anda con una espada, otro caballo salvaje. Mi reino no es de este mundo, pero cuando Jesús dijo, el reino está cerca, prepárense, Pedro se enganchó su espada, dijo, estamos casi peleando y hay que comenzar a mochar cabeza. Otro caballo salvaje. Pero este hombre, armado y dispuesto a matar a cualquiera, fue el que dijo que no era digno de ser crucificado como su Señor, que lo crucificaran con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Un hombre que ante el Sanedrín defendió su fe, ya no se escondía más, no era un cobarde, no era un caballo salvaje. Y el tercero que te quiero presentar es mi favorito, el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 1, versos 12 y 13 dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Escucha ahora el versículo 13. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, el que no es manso es ignorante según Pablo y es sin fe, incrédulo, no ha creído la palabra. Y aquí tenemos 3 caballos salvajes. ¿Te parece que estos tipos son mansos? No, estos tipos no son mansos. Pablo descuartizaba a los creyentes, llegó a amarrarlo de 4 caballos, los pies y las manos, y salir corriendo para los 4 puntos cardinales. Fue el que autorizó el apedreamiento del primer mártir de la iglesia, de Esteban. Y cuando Jesús lo alcanzó, que iba camino a Damasco, iba con cartas de autorización de los sumos sacerdotes y del Sanedrín para perseguir e encarcelar a la iglesia de Cristo. Incluso el sacerdote Ananías, el profeta de Dios, al que Dios usó para devolverle la vista a Pablo, le dijo a Dios, ¿y tú sabes para dónde que tú me estás mandando ese hombre? Tú no has oído lo que le hace a la gente. Dios, pero tú quieres que yo vaya a la casa de Gaddafi desarmado. No, ¿cómo tú me vas a mandar a...? No, para nada. ¿Tú crees que con esta actitud de mandar fuego del cielo, de mochar oreja, de acabar con los creyentes, podían serle útiles de esa manera a Dios? No, para nada. Eran caballos salvajes, muy fuertes, muy impetuosos, muy poderosos, pero inservibles para la obra del rey. ¿Por qué? Porque no eran mansos. ¿Necesitarían ellos ser transformados para Dios poder utilizarlos? Igual que tú y que yo. Ahora pensemos en nosotros mismos. ¿En qué te parece tú a esos 3 caballos salvajes? Blasfemo, perseguidor, injuriador, violento, iracundo, cobarde, porque el Pedro y el Juan, esa gente se escondieron todito. Eran las mujeres las que andaban en la calle, tiradas a la calle las mujeres. Y los hombres que mochaban oreja y quemaban aldea escondidos abajo de la cama. ¿Te das cuenta? Los caballos salvajes, cuando truena, ¿qué es lo que hacen? Se esconden. ¿Qué tan dócil y manso es nuestro carácter a la acción del Espíritu Santo? ¿Qué tan obedientes somos? ¿Qué tan sumisos somos a la palabra de Dios? Porque si no somos así, no vamos a heredar la tierra. No perdamos de vista nuestro versículo 5. ¿Crees que tú y yo, siendo caballos salvajes como somos, le seremos útiles a Dios en la construcción del reino de Dios? Porque nuestro pasaje sigue diciendo, porque, y ese porque nos indica que hay una razón para ser considerados bienaventurados por ser manso. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el objetivo que Dios busca para que seamos mansos? Ellos heredarán la tierra. Entonces, pensemos en lo siguiente.
¿Tú crees que Dios, después de lidiar por 6,000 años con el pecado, Satanás, todo su mal, le va a entregar tierra nueva y cielo nuevo a un grupo de caballos salvajes? No, para nada, la vamos a embarrar otra vez. Necesita Dios cultivar esa mansedumbre en nosotros. Todo el que vaya a recibir de herencia el reino de los cielos deberá primero ser manso. Entonces, si analizas en qué se convirtieron después de Jesús, fueron 3 hombres totalmente diferentes. Ellos eran como vivíamos tú y yo anteriormente, antes de entregarse a Jesús. Así éramos. Luego de que Jesús les salvó, ¿siguieron ellos siendo así, mochando cabeza? No. Incluso llegaron a ser encarcelados, maltratados y no ofrecieron resistencia. Juan y Pedro estuvieron presos. Pablo, se pasó el final de su vida preso. Juan murió desterrado en la isla de Patmos, lo que significa que su vida fue totalmente diferente. Necesitaron ayuda para que se produjera en ellos esa gran transformación de caballos salvajes a caballos mansos. Y justo esto cobra una importancia muy grande, porque así como nuestra hermana decía al principio, es una invitación que Jesús nos hace. Mateo 11, los versos del 28 al 30, escucha lo que dice Jesús. Vengan a mí todos ustedes. ¿Se lo está diciendo a alguien en específico o a todos nosotros? Los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Ahora, Jesús aquí, Mateo 11, nos está dando la clave para lograr la mansedumbre. La clave. Porque por nuestros propios recursos, por nuestras propias capacidades, tú y yo no logramos llegar a ser personas mansas. Por estar luchando en nuestras fuerzas, a nuestra manera, es que siempre terminamos vencidos por el pecado. Siempre, por eso. Gálatas 5, 22 y 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahora escucha el versículo 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si te das cuenta, la mansedumbre, conforme a Gálatas 5, es un fruto que el Espíritu Santo cultiva en nosotros. Tú y yo no llegamos a ser mansos porque somos buenos, o porque nuestro negocio quebró, o porque te divorciaste, o porque te botaron del trabajo, o porque naciste en una familia pobre, o porque eres una pobre mujer viuda y sin hijos. No, no es por eso. Es un fruto del Espíritu Santo actuando en nosotros. Entonces, la mansedumbre tiene que ver con el resultado de la acción de Dios en nosotros. Si volvemos al ejemplo de los caballos salvajes no se doman a sí mismos. Necesitan de un entrenador, necesitan de una persona, de un cuidador que diariamente, despacio, con paciencia, con dedicación, con esmero, los vaya trabajando poco a poco hasta que ese animal aprenda a controlar su carácter impetuoso y violento. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? Que soy yo el que quiero transformar a mi esposa. Es la esposa la que quiere transformar al marido. Quiere que deje de beber en el liquor store y que esté leyendo la Biblia en su casa. Esa tarea no es suya. Esa tarea es del Espíritu Santo. A usted lo que le toca es, primero, dar un buen testimonio de hombre de fe y orar por su pareja para que Dios lo transforme. Pero usted no lo puede transformar. Eso fuera una maravilla. Si eso fuera tan sencillo, ¿de quién fue discípulo Judas?
¿Quién fue el pastor de Judas por 3 años? Pero él no le abrió nunca su corazón a Dios. No le entregó el señorío de su vida a Cristo. No fue lo suficientemente humilde para dejarse redimir, que fue todo lo contrario de Pedro. Pedro la embarró igualito que Judas, pero Pedro se dejó perdonar por el maestro. Judas no. Fíjate que en este proceso, entonces, debemos tener claro que ser manso y humilde no tiene nada que ver con tu cuenta bancaria, ni con tu tarjeta de crédito, ni con tu estatus social, económico, profesional. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con que tú seas fuerte o débil. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con tu disposición a dejarte transformar por Dios. ¿Qué tan dócil eres a la acción del Espíritu? Porque cuando tú analizas a Juan, a Pedro y a Pablo, esos tipos no eran zánganos. Por ponerte un ejemplo del favorito de los 3, Pablo viajó el mundo conocido, muchísimos viajes, y no le importaba si naufragaban, si lo golpearon, si le dieron palos, si le dieron latigazos, a él no le importa. Incluso llegó hasta ir a Grecia y defender la fe cristiana en el Areópago, donde estaba el nivel más alto del conocimiento y del desarrollo. Ahí tuvo ese hombre. O sea, ellos no se volvieron débiles y zánganos, no eran unos mamitas. El lío es que su carácter ahora estaba enfocado en predicar el Evangelio, en llevar los sufrimientos de Cristo, en vivir para la gloria de Dios. No era el prestigio de que yo soy fariseo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Oye, esas credenciales no sirven de nada. Ese Pablo tuvo el valor de decir, todo eso lo doy por basura, con tal de tener a Cristo. No dejaron de ser personas de carácter y de temple. Señores, se necesita valor para defender el Evangelio de Cristo y para vivir como un verdadero creyente en este mundo que nos ha tocado a ustedes y a mí, con influencia en la televisión, en los celulares, en el trabajo y aquí mismo en la iglesia. Se necesita valor, se necesita carácter para usted no dejarse arrastrar por este mundo consumista, perverso. Que ahora las personas nos paramos donde hay un accidente o donde hay un problema, un pleito, una dificultad. Y en vez de ayudar a resolverlo, sacamos el celular para grabarlo. Y el morbo, porque se necesita más valor para usted ser parte de la solución que para ser parte del problema. Estos tipos dejaron que el amor de Cristo los transformara. 3 veces Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? ¿Para qué? Para redimirlo las 3 veces que lo negó. Permitieron ellos que Jesús les enseñara a canalizar sus energías, sus fuerzas, sus conocimientos, su poder, su prestigio, a favor de la construcción del reino. Y es entonces, en este texto, cuando nosotros comenzamos a comprender por qué en Mateo 5:5 Jesús dice que los mansos heredarán la tierra. Entonces, para eso necesitamos aprender. Y Jesús nos da 3 pasos fundamentales. Vengan a mí. Nadie llega a ser manso si no va a los pies de Cristo. Nadie. Usted puede practicar yoga, meditación trascendental, usted se puede ir al Himalaya, se puede ir al Tíbet, se puede ir a donde le dé su gana, y si no va a Cristo, no va a ser transformado conforme a los designios de Dios. Podrá ser una persona muy buena, de muy buena voluntad. Hay políticos que hacen eso. Usted verá este fin de semana los furgones de comida y los picapollo y los salami y los 500 pesos. ¿Es porque son buenos? No, pero la obra que están haciendo es buena. Si a usted le cae una caja de comida, eso es una buena obra. Pero eso no significa que son mansos. Es porque quieren el voto el domingo. No sé si estoy siendo claro. Jesús dice que el primer paso para alcanzar ser personas mansas es ir a Él. El segundo paso es debemos llevar su yugo sobre nosotros. Jesús dice, lleven mi yugo sobre ustedes.
Entonces, esto significa que a partir de ahora nuestras cargas, nuestras luchas, no las llevamos solos. Vamos en un yugo con Jesús. Y fíjate que, contrario a lo que hace el diablo, cuando tú y yo nos metemos en problemas, él nos deja solo. Cuando tú le eres infiel a tu pareja, él no se queda ahí para ayudarte. No, él se va y te deja con el lío. Cuando por estar jugando, bebiendo, mujeriando, consumiendo droga, tú quiebras tu empresa, el diablo no te da el loto para que te lo saque. No, él te deja solo metido en la quiebra y se va a reírse. Pero cuando tú y yo vamos en un yugo con Cristo, Cristo lleva nuestras cargas. Y es por eso que tú comienzas a ver provisión de Dios de donde no se sabe de dónde está llegando. Esa viuda de Sarepta que obedeció el mandato de Dios cuando el profeta Elías le dijo, mira, pero el primer pan dámelo a mí. Y Dios dice que tus envases de harina y aceite no se van a vaciar jamás. Y de una manera extraordinaria, la fidelidad de este hombre hizo que Dios usara, cuervos para llevarle la comida. Animales de rapiña, caracterizados por ser depredadores. Cuando tú vas en un yugo con Cristo, no hay problema que tú cargues solo. Él te lleva a ti con tus problemas. Y lo tercero que Jesús dice, debemos aprender de Él. No es de las modelos de la televisión, ni las que ganaron Óscares. Hoy entré a Facebook, porque entro todos los días a Facebook, a compartir el devocional, tanto el texto como la dirección al canal de YouTube. Yo hago eso todos los días. Y encontré tanta gente comentando el discurso de el tipo que ganó el Oscar como mejor actor, de Joker. Un discurso precioso ante los ojos del hombre, pero antropocéntrico. Todo el mérito lo tiene el hombre y no Dios. Y cuando usted lo escucha, usted pudiera decir, wow, pero ese hombre ha sido grandemente transformado. Esperemos un año a ver. ¿Te das cuenta? Y todo lo que ha vivido este tipo, pero no le dio el mérito a Dios. No, ustedes me han dado la oportunidad de ser un hombre nuevo. Ya yo no le quito la leche a la vaca para mi café. ¿Y qué? Dios nos dio la vaca precisamente para que nos bebiéramos la leche y no comiéramos la vaca. Nos vamos a volver como los hindúes que apiaron a Dios del trono y sentaron a la vaca. Y son el país mayor productor de carne del mundo y es donde más hambre se pasa. Le llevan el maíz, el trigo, el arroz a los ratones porque para ellos la rata es un dios. Y le hacen culto, tienen templos para los ratones. ¿Te imaginas eso? Y ese es el discurso de este señor. Muy bonito, pero centrado en el hombre. Jesús está diciendo, aprendan de mí. Entonces mi modelo no es de Joker, ni Al Pacino, ni Robert De Niro, ni muy buenos actores, hacen muy buenas películas y tienen muchas obras sociales incluso, pero no los convierte eso en mi modelo. Cuidado con endiosar ahora, ¿cómo se llaman las del Super Bowl? A Shakira y a J-Lo, que montaron un show espectacular, todo el mundo ha hablado de eso en el Super Bowl, pero esas no son mi modelo, no es de ella que yo tengo que aprender. Porque si aprendo de ellas, tú sabes que aprenderíamos de Jennifer López, de divorciarse 6 veces. Los cristianos intentamos escoger bien para casarnos una vez y para siempre. Le dicen a saltacunas, porque ahora está saliendo hasta con los bailarines que son hasta menores de edad. O sea, una locura. En ese mundo es que tú y yo estamos viviendo. Pero Jesús nos dice, vengan a mí, pónganse mi yugo y aprendan de mí. Entonces, si tú no te amarras del cuello a Cristo y aprendes de Él, no vas a llegar a ser manso. Y a propósito de yugo, y aprovechando los recursos tecnológicos, quiero presentarles lo que es un yugo. Muchos estarán pensando, ¿será unos carros que hacían los rusos? Sí, eran marca yugo, pero no es de eso que Jesús está hablando. La primera imagen arriba a su izquierda es un yugo. Es una yunta, se atan 2 animales. En cada argolla de esa va la cabeza de un animal. ¿Para qué? Para que vayan juntos. Ahora,
Hay una argolla en el medio donde se ata una cuerda para tirar o del arado o de la carreta, y también el que maneja los animales pueda guiarlos. ¿Cuál es el problema contigo y conmigo? Que a veces nos unimos en yugo desigual, pero a Jesús no le importa eso. Tú y yo llegamos a Él como burros, así como esa imagen. Jesús, un gran buey, listo para que aprendamos de Él el trabajo de ayuntarnos, y tú y yo lo que somos un burro. O quizás tú y yo estamos sentados. Jesús loco por arrancar el camino con nosotros y tú sentado ahí. Con tu poder, con tu pataza, con tu cuerpazo, con dones y talentos que Jesús puso en ti para la construcción del reino de los cielos, y tú estás sentado y Jesús parado ahí por arrastrarte. A veces tú y yo estamos así, mira, Jesús por llevarte para un lado y tú por coger para otro. Por eso necesitamos ir ayuntados con Él, porque si Él nos deja sueltos, nos perdimos. Tenemos que ir atados del cuello. Lo bueno de eso es que cuando vamos así, Él nos da apoyo y nos ayuda con las cargas. Cuando nos queremos salir del camino, Él nos mantiene encarrilados. Los que han visto yuntas de bueyes saben que siempre hay un buey más joven que otro. Porque el buey viejo es el que tiene la sabiduría de cómo arar y se encarga de entrenar al joven que tiene la fuerza para arrastrar el arado. Entonces, ¿qué es lo que trata la mansedumbre? ¿De qué es que se trata eso? De que nuestras capacidades, eso lo entendí yo el día que me bauticé. Alguien entró al baño donde yo me estaba cambiando la ropa y me dijo, prepárate que todo eso que tú dijiste ahí afuera que estudiaste, ahora Jesús lo va a usar para la construcción de su reino y para la gloria de su nombre. Yo abrí la puerta y salí a ver si veía a ver quién era. Y parece que Dios me lo mandó a decir con esa persona. Es eso, es un mensaje de Dios. Entonces, todos mis estudios previo a esto eran la preparación, mis crisis. Pero yo tuve años así, miren, como aquella imagen. Jesús agarrado conmigo del cocote y yo sentado ahí. Y Él, mira, tienes que predicar, tienes que compartir la palabra. Y yo, pero ¿y de qué? ¿Y de qué yo voy a hablar? No, pero manda otro, como Moisés. ¿Te acuerdas de Moisés? No, pero manda a mi hermano. Aarón habla tan bonito. ¿Y quién te dijo a ti que yo quiero a Aarón? Pero yo no soy Dios. Si yo hubiera querido a Aarón, lo escojo a él. Fíjate que si tú y yo no vamos atados a Jesús, el mundo nos va a arrastrar, nos va a corromper. Y saquémonos de la cabeza que ser manso tiene que ver con ser bobos. No. Jesús quiere usar la fuerza de nosotros, así como usó la fuerza de Juan, la fuerza de Pedro, la fuerza de Pablo. Él quiere usar nuestras energías y nuestras capacidades. Él quiere que con valor, con determinación, usarnos para la gloria de su nombre. Pero tú y yo debemos darle la oportunidad. La mansedumbre tiene que ver con un fruto que solo el Espíritu de Dios cultiva en nosotros. Por eso sería bueno para nosotros a título personal, así como para nosotros como iglesia, sería importante que tú y yo nos evaluemos y determinemos esta noche si somos caballos salvajes o siervos mansos de Cristo. No nos demos el lujo de continuar viviendo como caballos salvajes, caballos desbocados, que cometemos siempre los mismos errores, que nos comprometemos a cambiar y nunca cambiamos, que nos comprometemos a hacer y nunca hacemos. Recordemos que la mansedumbre necesita valor y carácter, pero necesita la suficiente humildad para poder entregarnos a Jesús para que Él nos transforme. Porque la mansedumbre es un fruto que el Espíritu Santo cultiva en nosotros. Y sin importar qué tan desobediente, testarudo y salvaje hemos sido hasta hoy, Jesús nos llama al arrepentimiento. Procuremos dejarnos transformar por el Espíritu Santo a fin de que seamos contados entre los mansos
que heredarán la tierra nueva y el cielo nuevo que Dios preparará para nosotros. Solo Cristo lo puede hacer. La invitación es arrepentirnos y convertirnos, porque el tiempo se nos está acabando. Amados hermanos, vamos a terminar orando para que le demos gracias a Dios por el llamado que nos ha hecho hoy a convertirnos en personas mansas, en siervos fieles, en trabajadores eficientes. Vamos a orar para que le demos gracias al Padre por el privilegio de querer contarnos entre los mansos que heredarán la tierra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta hora. Bendito Rey de Gloria, proclamamos tu grandeza. Reconocemos que hasta hoy solo somos seres impetuosos, criaturas irracionales y violentas, que hemos estado intentando vivir a nuestra manera, de espaldas a tus propósitos, de espaldas a tus designios, en contra de tu santa palabra. Rey de Gloria, aquí estamos postrados de rodillas delante de ti, buscando tu perdón, con un corazón contrito, humillado, doblegado, quebrantado por el poder de tu palabra, pero con fe y humildad en que tú quieres salvar a tus hijos. Aquí estamos buscando tu perdón. Perdona nuestra terquedad, perdona nuestro corazón altivo, perdona nuestra mente arrogante, perdona nuestra personalidad prepotente, perdona nuestro carácter autosuficiente. Señor, perdónanos, ten piedad y misericordia de nosotros, así como tuviste piedad de Pedro, piedad de Juan, piedad de Pablo, y te compadeciste de ellos, pero en tu amor los transformaste y los convertiste en servidores fieles que fueron capaces de dar su vida por ti. Aquí estamos nosotros, Señor, dispuestos a entregarte lo que somos, para que nos transformes en mansos servidores tuyos. Queremos, Jesús, que nos conviertas en mansos de esos a quien tú llamas bienaventurados, dichosos. Queremos caminar junto contigo, llevar tu yugo, porque cuando llevamos tus cargas, tú caminas con nosotros. Y hablando de cargas, tú las conoces. Tú conoces qué está atribulando cada corazón que está aquí postrado delante de ti. Tú conoces las necesidades de los que recibirán este mensaje, bendito Dios. Tú eres omnipresente, tú estás en todas partes. Tú eres omnisciente, tú lo sabes todo. Y tú eres omnipotente, tú lo puedes todo. Esa es nuestra fe. En ti creemos, Dios bendito, y por la obra de Cristo nos entregamos a ti. Danos un corazón manso y humilde, un corazón dócil a tu palabra, sensible a la voz de tu Espíritu, pero poderoso, valiente, aguerrido para defender tu palabra, para construir la parte que nos toca de tu reino. Aquí estamos dispuestos a ser transformados por ti. Úsanos, bendito Dios, para la edificación de tu pueblo y para la gloria de tu nombre. No te olvides, Dios bendito, las intenciones por las que oramos al principio.
Mira los problemas de salud con estos virus, plagas por todo el mundo. Mira, Señor, la actividad sísmica que tiene en vilo a muchos países hermanos. Mira las amenazas de guerra. Mira las crisis económicas. Pero sobre todo, ven Dios, recuerda que este fin de semana, esta nación cuyos fundadores te pusieron a ti como centro y nuestro escudo te tiene en primer lugar, y la cruz de Cristo y tu santa palabra, el corazón que bombea la sangre de nuestro escudo. Ten compasión de esta nación. Permite que todo transcurra en paz. Dejamos en tus manos nuestros planes futuros, nuestras ansiedades, nuestras cargas. Señor, ponemos en tus manos a nuestros familiares, nuestra descendencia. Señor, tú conoces nuestros miedos, nuestras tribulaciones. Tú conoces nuestras tormentas, los proyectos futuros. Tú conoces las ataduras que el enemigo tiene sobre nosotros. Rompe las cadenas que nos atan al pecado. Derriba los muros que nos apartan de ti. Pero no nos dejes solos, Jesús. Queremos caminar contigo. Queremos ser liberados por ti. Queremos ser transformados en siervos fieles que vivan para tu gloria. Señor, te adoramos. Recibe la adoración, recibe la honra, recibe la gloria en esta hora. Recibe, Señor, nuestra adoración, porque solo en tu presencia, solo delante de ti nos postramos, nos humillamos y te adoramos, porque solo tú eres Dios. Solo tú eres Rey, solo tú eres Santo. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu santa palabra. Ahora guarda esta semilla que has puesto en nuestro corazón y permite que de nosotros se puedan cosechar los frutos por el que esta palabra nos ha sido enviada por ti. A ti te damos el honor, te damos la honra, te damos la gloria, porque tú eres Dios bueno, perfecto, fiel y santo por siempre. Y sabemos que tu Santo Espíritu está recogiendo estas súplicas y las está llevando hasta tu trono. Confiamos en ti, esperamos en ti, Dios bendito, porque en tu tiempo veremos tu gloria. Gracias, buen Dios. Te hemos orado, te adoramos, te alabamos y te hemos glorificado en el dulce nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador, y por cuya fe y mediación nos atrevemos a darte gracias, a honrarte y a glorificarte. Todo esto, Señor, en el dulce y eterno nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, lo hacemos. Y tu pueblo dice, amén, 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 bendito Dios. Gracias, Padre de bondad.